El día de hoy vemos el tema de ecuaciones, que son enunciados que nos dicen que dos expresiones cualquiera son iguales. Es decir, que lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. Y entonces acá puedo escribir cualquier tipo de expresión. Por ejemplo, puedo empezar escribiendo 3x igual a 5. Entonces esta, por tener el signo igual acá, es una ecuación. Y porque el exponente de la x vale 1, decimos que es una ecuación lineal. También puedo escribir 2x más 3 igual a 7 menos 4x. Todas las x involucradas acá reciben el nombre de incógnitas y tienen exponente 1, también es una ecuación de tipo lineal. 5 por x más 3 más 2 es igual a 3 quintos de x, sigue siendo ecuación de tipo lineal. Y así, por ejemplo, podemos encontrar 5 partido x más 3 menos 2x partido x menos 2 igual a 4. Y vemos que las variables tienen exponente 1. Entonces decimos que todas estas son ecuaciones lineales. Los frisbees no hay. Las ecuaciones lineales, entonces, su variable que puede cambiar, no necesariamente tiene que ser x. Por ejemplo, acá puede ir una letra n, acá también una letra n. Entonces, la variable n tiene exponente 1, y por eso decimos que es una ecuación lineal. Y la gráfica de todas las ecuaciones de tipo lineal siempre va a ser una línea. Y esta es la forma general. Puede ser una línea hacia abajo, una línea horizontal, una línea completamente vertical, pero van a ser ecuaciones de tipo lineal. Y todas estas tienen una variable. Ecuaciones lineales de una variable. Porque pueden haber ecuaciones lineales que tengan dos variables. Para trabajar ecuaciones lineales con dos variables y poderlas resolver, necesitamos necesariamente tener dos ecuaciones con la misma cantidad de variables. Entonces, eso va a formar lo que le vamos a conocer como sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones, entonces, van a tener dos ecuaciones. Por ejemplo, 3x más 2y igual a 4, 5x menos 4y igual a 5. Para poder encontrar cuánto vale x, cuánto vale y, necesito tener dos ecuaciones que tengan el mismo número de variables. Y estas, como tienen grado 1. Ahorita me conecté con los datos. Sistema de ecuaciones son estas. Tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Y hay de tres ecuaciones con tres incógnitas. Estas son lineales. Hay sistemas de ecuaciones cuadráticas, cúbicas y de todo tipo de sistemas de ecuaciones. Hoy vamos a resolver ecuaciones lineales. Resolver una ecuación lineal significa que nosotros vamos a encontrar la solución o raíz. Entonces es determinar cuál es la solución o también denominada raíz. En matemática, la solución de una ecuación le vamos a llamar también raíz. Y entonces, esa solución o raíz nos va a decir que lo que está en el lado derecho es igual a lo que está en el lado izquierdo, son iguales. Y entonces cuando nos da la igualdad, se dice que entonces se satisface
la igualdad, la ecuación. Porque nos va a dar lo mismo en ambos lados. Para poder determinar la solución o raíz, vamos a aplicar propiedades de igualdad. Las propiedades de igualdad de las ecuaciones nos dice que si yo estoy sumando algo en el lado izquierdo, también lo debo sumar en el lado derecho. Algo así como una balanza. Si en una balanza ustedes tienen en el platillo un equilibrio ahí, pero agregan de este lado un cierto objeto, entonces va a cambiar el equilibrio. Pero para conservar la igualdad, que esto se conserve, que sea igual, entonces la misma cantidad que agregan en el lado izquierdo deben agregar en el lado derecho. Y eso va a mantener el equilibrio. Es decir, que si voy a sumar de este lado, también debo sumar de este lado. Si voy a restar, también debo restar. Esas son las propiedades. Si voy a multiplicar una cantidad en el lado izquierdo, también la debo multiplicar en el lado derecho. Y si voy a dividir, también debo dividir. Y lo mismo si voy a quitar. Si voy a cancelar, supóngase que voy a cancelar una parte acá de la masa. También de este lado debo cancelar, quitar la misma parte para que se conserve la igualdad. Entonces, si yo tengo 3x igual a 5 y quiero encontrar la solución de esa ecuación lineal, debo quitar el 3 y dejar sola a la x. Quitar el 3 y dejar sola a la x se le denomina en el lenguaje de ecuaciones despejar. Se despeja x, es decir, se quita de ahí todo lo que la acompaña, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo donde esté la x. Entonces acá vemos qué operación está haciendo el número 3. El 3 multiplica la x. Entonces para poder quitar el 3 de acá, yo debo dividir dentro de 3. Porque ahí 3 dentro de 3 se va a cancelar y va a quedar sola la x. Sin embargo, como estoy dividiendo dentro de 3, del lado izquierdo, también debo dividir en el lado derecho, dentro de 3. Y me queda que x es igual a 5 tercios. Y ahí está resuelta la ecuación. Ustedes van a escuchar que les dicen que si 3 está multiplicando, lo deben pasar a dividir. Esa es como una regla. Sin embargo, lo propio es decir que debo dividir ambos lados dentro de 3. Y por esa razón es que queda resuelta la ecuación con el 3 trasladado al lado derecho en el denominador, es decir, dividiendo. Entonces, en este ejemplo 2, hay que despejar la x, es decir, dejarla sola. Y vemos que, en primer lugar, 3 está dividiendo. Para poder quitar el 3 de acá, que está dividiendo, debo multiplicar ambos lados por 3. Porque si acá multiplico 2 tercios, lo multiplico por 3, que tiene x. Entonces también del otro lado debo multiplicar por 3. Y observen que aquí en el lado izquierdo se cancela 3. Y me quedó 2x igual a 7 por 3, que es 21. Entonces, 2x igual a 7 por 3, que es 21. Ya quité el 3. Ahora debo proceder a quitar el número 2. Como el 2 está multiplicando a la x, puedo dividir ambos lados dentro de 2. Entonces acá en el lado izquierdo se cancela 2 y me queda que x es
21 medios. Y ahí está resuelta la ecuación, aplicando propiedades de igualdad. En este ejemplo número 3 tenemos x en ambos lados. Se acostumbra a que se trasladan los términos. Por ejemplo, esta x está en el lado derecho, la voy a trasladar al lado izquierdo. Acá tengo 6x y para poder trasladar 2x, recuerden cómo está sumando, debo restar en ambos lados. Entonces, al restar en ambos lados 2x, de este lado queda trasladado. Acá observen que tengo menos 7 y quedó más 5. Ahora, esto que no tiene x, el menos 7, que es término independiente, lo traslado al lado derecho. Como está acá negativo, está restando, voy a sumar en ambos lados. Si sumo en ambos lados 7, del lado izquierdo desaparece y va a aparecer en el lado derecho con el signo positivo, como 5 más 7. Y ahora acá vamos a reducir esos términos que son semejantes. Entonces acá 6x menos 2x, eso les va a dar 4x. Y 5 más 7 les da 12. Ahora, decíamos que 4, para poder quitar 4 de acá, que está multiplicando, va a pasar a dividir por propiedades de igualdad y queda 12 dividido 4. Noten que 12 dividido 4 sí se puede dividir, es una cantidad entera. Eso me va a dar 3. Para confirmar que 3 es la solución, debo sustituir acá en la ecuación original y efectuar las operaciones. Si al sustituir 3 y efectuar las operaciones me da la igualdad en ambos lados, eso quiere decir que 3 es la solución. Entonces, a eso le llamamos comprobación de la solución de la ecuación. Entonces, en la ecuación original sustituyo 3, 6 por x. Ahora en lugar de x voy a escribir 3, 6 por 3, menos 7. Y eso es igual a, veamos en el lado derecho, 2 por x, 2 por 3, más 5. Efectuamos operaciones. 6 por 3 acá me va a dar 18 y aquí tengo menos 7. Después voy a tener ahí 2 por 3, 6, más 5. Y hacemos 18 menos 7, eso da 11. Y debe ser igual a 6 más 5, 11. A esto se le llama identidad. Obtengo una identidad. Al llegar a obtener una identidad, decimos que 3 satisface la ecuación. Es decir, 3 es solución de esa ecuación. Entonces trasladamos el 7 acá, negativo. El menos 5 se traslada positivo y hacemos la reducción de términos. 3 menos 7 menos 4. Menos 8 más 5 menos 3. Y ahora el 4 que está negativo se traslada con su signo. Y me queda menos 3 dividido menos 4. Menos dentro de menos es más. Y entonces, más 3 cuartos. La letra M va a ser 3 cuartos. Ahora habría que hacer la comprobación. Entonces, la comprobación la podemos hacer acá de este lado. Se copia la ecuación original que tiene. La ecuación original es 3m menos 5. No, es 3m menos 7. No, menos 5 es igual a 7m menos 8, la ecuación original. Sustituyo en lugar de la letra m el 3 cuartos. 3 por 3 cuartos menos 5. Aquí igual 7 por 3 cuartos menos 8. Y ahora efectúo operaciones. Aquí son multiplicaciones. 3 por 3, 9 cuartos. Menos 5. Igual acá, este tiene un 1. 7 por 3.
21 cuartos menos 8. Y ahora hacen las restas. A 9 cuartos le quitan 5. ¿Cuánto les queda? 9 cuartos menos 5. Recuerden que 5 son 5 unidades. Serían 20 cuartos. Y va a ser negativo. Entonces nos va a quedar menos 11 cuartos. A 21 cuartos le restan 8. Entonces son 8 unidades que se representan 32 cuartos. A 32 cuartos le quitan 21. Entonces va a quedar negativo también. Menos 11 cuartos. Y eso significa que me da la identidad esta. Entonces 3 cuartos sí es la solución de esa ecuación. Esta es una ecuación que tiene productos indicados. Es decir, que ustedes deben efectuar las multiplicaciones. Después de efectuar las multiplicaciones, deben hacer la reducción de los términos semejantes y encontrar la respectiva solución. Entonces, por ejemplo, acá en el lado izquierdo hay un producto, polinomio por polinomio. Empiezo multiplicando este número 8. 8 por 3x. 24x cuadrado. 8 por 4. 32x. Ahora voy a multiplicar el 2. 2 por 3, que es negativo, menos 6x. Menos 2 por 4, menos 8. Ya multipliqué los dos primeros paréntesis que están en el lado izquierdo. Ahora voy a multiplicar el producto de polinomios del lado derecho. Noten que aquí tuve como resultado un exponente 2. Eso significaría que puede ser una ecuación cuadrática, ya no lineal. Pero veamos al final qué pasa con las multiplicaciones. Empiezo multiplicando 4x. 4 por 6, 24x cuadrado. 4x por menos 1, menos 4x. Ya multipliqué 4x. Ahora multiplico 3. 3 por 6, 18x. Y 3 por menos 1, menos 3. Entonces, vamos a reducir términos, trasladando. Recuerden que todo lo que tiene x se acostumbra a trasladarlo al lado izquierdo. Lo que no tiene x se traslada al lado derecho. Entonces veamos acá, más 24x está positivo, va a terminar aquí a la par de este 24x. Solo que acá termina negativo. Entonces marco este que ya trasladé. Aquí tengo 32x, tengo menos 6x, que están en el lado izquierdo. Voy a trasladar menos 4x como más 4x, más 18x como menos 18x, y en el lado derecho solo se queda el menos 3. Noten que estos dos, que no tiene letras, es un término independiente. Ese lo puedo trasladar. Está en el lado izquierdo, lo traslado al lado derecho. Como está negativo, se traslada positivo, 8. Y entonces ahí ya he trasladado todos los términos. Al efectuar la reducción de términos semejantes, noto que este más 24 y este menos 24 se cancelan. No podía ser ecuación cuadrática. Entonces estos dos se cancelan. Y acá voy a hacer reducción de términos. Empiezo haciendo ahí la resta. 32 menos 6. Y 32 menos 6 me va a dar 26. Llevo 26x. A 26x le voy a sumar 4. Entonces llevo 30x. Y a 30x le voy a restar 18. Y hacemos 30 menos 18,
que me va a dar 12x. La ecuación acá queda con 12x en el lado acá izquierdo y menos 3 más 8 en el lado derecho me da positivo 5. Entonces, 12 que multiplica x se traslada dividiendo y me queda que x vale 5/12. Y en ese caso ahí tendríamos la solución de la ecuación. Entonces acá tengo una ecuación que podríamos aplicarla para encontrar la temperatura. Aquí me dice que los grados centígrados es igual a 5/9 del producto de los grados Fahrenheit menos 32. Pero si yo quiero determinar los grados Fahrenheit en lugar de los grados centígrados, debo hacer un despeje de los grados Fahrenheit. Y entonces para eso lo primero que hago es quitar este 9 y este 5. 9 está dividiendo, pasa a multiplicar. Acá estaba en el lado derecho, pasa al lado izquierdo. 5 está multiplicando, pasa a dividir. Y noten que me queda en el lado derecho f menos 32. Ahora debo trasladar este 32. Este 32 está restando, pasa a sumar. Entonces voy a tener 9/5 de los grados centígrados más 32. Eso va a ser igual a F, a lo que llamamos grados Fahrenheit. Como esto es una igualdad, entonces en una igualdad da lo mismo si yo leo de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Entonces, yo puedo reescribir esta ecuación diciendo que los grados Fahrenheit es igual a 9/5 de C más 32. Y ahí hemos resuelto un despeje de forma. Y entonces en este problema despejamos W. Para eso observen que 2L está sumando, pasa a restar. Y les queda 2W. 2 por W. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. P menos 2L partido 2 y queda W. Y ahora puedo verla de la derecha a la izquierda. W es igual a el perímetro menos 2 veces el largo dividido dentro de 2. Y ahí podemos dejar la solución. Se acostumbra que este 2 es denominador de la letra P y de 2L. Entonces hay quienes se acostumbran a dividirlos. La letra P dividido dentro de 2. Y acá al dividir 2L dentro de 2 queda solo L. Incluso acá algunos lo dejan indicado como 1/2 de la letra P menos L. Y así podría ser también. Cualquiera de las dos formas puede aparecer en la solución. Dividiendo 1/2 de P menos 2 de entre 2 queda 1. Entonces solo quedó la letra F. Entonces pasé R cuadrado, pasó a multiplicar. G por M pasó a dividir. Y entonces queda igualado a M. M es F por R cuadrado partido G por M. El despeje. Otra de las aplicaciones de las ecuaciones es resolver problemas. Entonces vamos a resolver un problema. Entonces un problema típico es el de los promedios. Si un estudiante obtiene en sus primeras 2 evaluaciones 64 y 78 puntos y quiere saber qué calificación en un tercer examen le dará un promedio de 80. De 80 puntos. Entonces, él viene y esa calificación del tercer examen no se sabe cuánto debe obtener.
Entonces, como no se sabe cuánto debe obtener a esa calificación, le asignamos X. Y ahora el promedio se obtiene sumando las dos notas anteriores. 64 más 78, más la tercera nota que debe sacar, que es X, dividido dentro de 3, porque son 3 notas. Y eso debe dar 80. Entonces ahí hemos planteado la ecuación lineal. Ahora el siguiente paso sería resolver esa ecuación. Y para resolver esa ecuación, primero este 3 que divide a todo, porque eso significa la barra acá. La barra significa que 3 divide a 64, 78 y a X. Entonces puedo trasladarla del lado izquierdo al lado derecho. Está dividiendo, paso a multiplicar. Y voy a tener 64 más 78 más X igual a 80 por 3. Y ahora sumamos 64 más 78. Sumando 64 más 78, vemos que eso nos va a dar acá 142 más X igual a 240, nos da la multiplicación de ese lado. Debemos dejar sola la X, que está en el lado izquierdo. Como 142 está sumando, pasa a restar. Y me queda que X es 240 menos 142. Ahí ya solo hacemos la resta de 240 menos 142. Y eso me va a quedar 98. Acá, 10 menos 2, 8, ¿verdad? Entonces, presta 1 y 98. Eso debe obtener en la tercera nota para tener un promedio de 80.